Padre en la Biblia. Sin embargo, usted encuentra en la Biblia que un día Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, allá en el capítulo 3 de Éxodo. Y cuando Moisés tiene esta conversación con Dios, ¿sabe qué le preguntó Dios a Moisés? ¿Cuál es tu nombre? Él está hablando con Dios, pero yo quiero saber el nombre del que está ahí, que tiene ese título, ¿cómo se llama? Y prácticamente Dios le contesta, le dice, yo soy el que soy. Eso es lo que la transliteración al español que encontramos del hebreo de lo que Dios le dijo, ¿no? Yo soy el que soy. Pero porque es que el nombre de Dios es prácticamente innombrable, o sea, no es comunicable en el vocabulario humano. Porque el nombre de Dios aparece como YHWH. Los judíos le tomaron y le pusieron las vocales de Adonai, el Shaddai, y entonces quedó como Yahweh. Algunos lo hacen más, ¿cómo le digo? Como menos complicado y entonces le escriben Yahvé. Sin embargo, esa es la revelación, ¿no?, que hay en la Biblia. El término del tema es que cuando hablamos del Dios de la Biblia, Él tiene algunos atributos para sostener ese título, y son atributos que no los tienen los seres humanos. En el caso de Dios, el Dios de la Biblia, tiene un atributo que es inmutable. ¿Saben qué es eso? Dios no cambia. Así que ese atributo no lo tienen los seres humanos, no lo tenemos nosotros. Nosotros hoy tenemos un plan, mañana otro, entre 10 años no sé cuántos más, y los que teníamos hace 10 años atrás ni nos acordamos. Cambiamos. Otro atributo de Dios, de esos atributos que le atribuyen ese título, es que es omnipresente. Ningún ser humano puede decir yo estoy aquí en Aguachica, estoy viendo allá, no, nada. Solo Dios puede estar presente en diferentes lugares a la vez. Otro atributo de esos que no tenemos es que Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Y cuando usted entra en la Biblia a mirar esos atributos en las Escrituras, usted se encuentra que los únicos que tienen esos atributos en la Biblia son Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. No lo tienen los ángeles, no lo tiene el diablo, no lo tienen los seres humanos. Solo esas tres personas en la Biblia tienen estos atributos que acabo de mencionar. Por eso se les puede llamar Dios. Por eso pueden sustentar y ostentar ese título de llamarse Dios. De otra manera, no lo podrían hacer. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a Dios, el Dios de la Biblia, que quiero que le quede claro, hablando de una manera plural. ¿Cuándo Dios habló plural? Cuando hubieron cosas muy significativas, muy importantes para hacer o para decir. Cuando hablo plural es que Dios habla como si hubiesen otros con Él. Porque cuando habla singular habla de uno solo.
hablo a título personal. Pero cuando hablo en plural, yo digo, nosotros la iglesia, estoy hablando de un grupo. O cuando yo digo yo voy, ya es otra cosa, soy de manera singular y estoy determinando personalmente una decisión. Cuando Dios hizo el mundo, hizo la creación. Y Dios dijo, voy a hacer una criatura especial. Ya hizo los animales, ya hizo el mundo, ya hizo todo lo que había. Y voy a hacer una creación especial, única. Y cuando fue a hacer eso, dice Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos es que no está solo. Hagamos es que incluye otros. Hagamos es que dice pongámonos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? No, igual a nosotros, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Así que dentro de la creación de Dios, lo único que está hecho que se parece a Dios en esta tierra es usted y yo. ¿En qué nos parecemos? Quizás no en un cuerpo físico, pero sí en que podemos conectarnos con Dios, en que podemos amar, en que podemos servir, en que podemos ser racionales, diferentes a los animales. Porque algunos dicen, no, es que el hombre es un animal, no sé qué tal. No, el hombre nunca ha sido animal ni lo será. De pronto a veces se porta como animal, sí, pero nunca hemos sido animales. No hemos evolucionado de ningún tipo de animal. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Creación de Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que se enseñoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuándo tomó esa decisión? Cuando fue a ser el hombre. Pero cuando el hombre peca, también tiene que tomar una decisión, y también hay una palabra plural, capítulo 3 de Génesis, verso 22. El día que el hombre peca, Dios hace un comentario. ¿Qué dijo? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es ¿de quién? O sea, que hay otros con él. ¿Sí? Sí hay otros con él. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Por eso es que crea lo que la Biblia dice. Cuando yo enseño, le enseño lo siguiente: las doctrinas de la Biblia no son interpretativas, son explícitas, están determinadas. Algunas son tácitas porque están dentro del texto, de pronto no claras, pero usted las consigue estudiando. Entonces, dice que dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo quién, el bien y el mal. El hombre conocía el bien, pero no conocía el mal. El que sí conocía el mal era Dios, y por eso le dice, no quiero que te involucres con el mal, porque el mal es malo. Y si te involucras con el mal te va a ganar. Pero el hombre dice, no, yo quiero involucrarme con el mal. Entonces se involucró con el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se imagina un malo sin poderse morir? Terrible. Entonces es mejor alejarlo que tenga vida eterna. El único que nos brinda vida eterna es Cristo, cuando usted es transformado por su sangre.
Porque si Cristo te transforma, ya no sigues en el mal que estabas antes. Y por eso te brinda vida eterna. Otro texto donde aparece Dios hablando en plural es cuando el hombre quiso independizarse de Dios. Y dijeron, vamos a hacernos una torre que llegue hasta el cielo, nos hacemos un nombre y nos independizamos. Dios por su lado y nosotros por el nuestro. Y comenzaron toda una tarea. De verdad que es una locura. El hombre piensa de pronto que el cielo está después de la nube y no está más lejito. Y de pronto las nubes estaban bajitas y llegamos a la nube y nos ubicamos ahí, nos montamos al cielo y vea. Y dice que Dios dijo que el hombre no desistía de su labor pensando hacer una estructura para llegar allá. Y Dios dijo, esta gente no es que van a llegar al cielo, sino que van a terminar en problemas más serios. Cuando lleguen arriba no encuentren nada y de la nube para arriba sigue. Entonces el capítulo 11 de Génesis, verso 7, nos dice que Dios toma una decisión. Pero mire lo que dice el texto. Ahora pues, como dice, o si no, léalo desde el 6 para que entienda el contexto. Como dice el 6, pongamos el 6. Dijo Jehová aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora sí el 7. Ahora pues, descendamos y ¿qué? Y confundamos allí sus lenguas. ¿Quiénes iban a descender? Dios, pero en plural. Así que está comunicándose con otro o con otros. Descendamos y vamos. Confundamos sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y por eso es que uno va a otro lugar donde le hablan en otro idioma y uno queda gringo. Uno queda gringo. También en una revelación de Dios con Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, aparece Dios mostrándose a Isaías como tal. Cuando Isaías acepta que es pecador y acepta que Dios le lave, le limpie, a él lo limpiaron con un carbón encendido pasado por los labios. Dios hace un comentario también de lo que quiere hacer. Isaías le contesta. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién está hablando? Dios. O sea, que haya alguien más con él. Y el mensaje que se va a llevar no es de parte de uno, sino de parte de Dios completo. ¿Quién irá por nosotros? Y es allí donde entonces respondió Isaías y dijo, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Ahí aparece la manera plural. Mudémonos al Nuevo Testamento, donde esa pluralidad tiene personas. Esa pluralidad que en el Antiguo Testamento apareció. Recuerde que en el Antiguo Testamento hubieron varias cosas que se dieron que eran no tan claras, pero que sí demostraban la deidad de Dios, que había unas personas más dentro. Ustedes leen la historia de Abraham y un día 3 personajes visitan a Abraham.
y dice que eran 3 ángeles. Y luego que están esos 3 personajes que van y comen en la casa de Abraham, después de eso, esos 3 ángeles, dice, y Jehová dijo, ¿cómo haré yo para ocultarle a Abraham lo que voy a hacer si Abraham es mi amigo? Así que no eran simplemente ángeles. Incluyen que Dios, que Jehová estaba allí. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también, en los momentos históricos, en los momentos especiales que se dieron en la historia, en los momentos donde se tiene que dejar un precedente, aparecen las 3 personas. Cuando Dios planea de que el mundo necesita un Salvador, que se necesita alguien que venga a salvar al ser humano que está perdido, Dios determina desde los cielos hacer esa tarea y visitan a una joven llamada María. En aquella visita, cuando el ángel llega a visitar a María, una de las cosas que le dice es: Dios te salve María. Porque algunos dicen que María es salvadora, pero aquí están diciendo que Dios la iba a salvar. Dios te salve María. Y ese saludo a ella le pareció extraño y dice: pero ¿qué saludo es este? ¿Quién me ha saludado a mí así? Y el ángel es: lo que pasa es que yo no soy un ser humano, es un ángel. Y yo vine fue a anunciarte que Dios tiene un plan de nacer su hijo de la vida de una mujer, y la mujer que hemos escogido para eso es usted. Entonces, María dice: pero ¿cómo así si yo no tengo marido? ¿Cómo voy a tener un niño en mi vientre si no tengo un hombre que viva con él? Y el ángel le dijo: no, no va a ser de la manera natural que está establecido. Va a ser de una manera sobrenatural. Verso 35 de Lucas 1:35. Allí le dice de qué manera van a poner en el vientre de María a Jesús para que nazca. Usted tiene cuidado en leer entre líneas, se va a encontrar que allí en ese texto aparece respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿será qué? ¿A quiénes encuentra usted allí? Ahí están. Ese texto es tácito, no es explícito, pero al leerlo entre líneas se va a encontrar que aparece el Altísimo, que aparece el Espíritu Santo y que aparece Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuándo aparecen esas 3 personas? El día que van a poner a Jesús en el vientre de una mujer para que nazca aquí en esta tierra. Ahora, en otra ocasión, otro momento de la historia trascendental también, ya Jesús nace, crece, se desarrolla, es un hombre quizás de 30 años y dice: llegó el momento de ser bautizado Jesús. Ahora vaya a Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 y usted se va a encontrar de la siguiente manera este relato bíblico. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiénes aparecen?
¿Quiénes están allí? Está Jesús, el que se está bautizando. Está el Espíritu Santo que desciende como paloma y al final la gente ve que va y tan y paró sobre Jesús. Digo, ¿por qué ser una señal? Y ahora oyen los cielos que se abren y escuchen a alguien que habla arriba y todo el mundo dice que dijo que ese es el Hijo amado. ¿Usted cree que ese es el Padre? Sí, dice que es su Hijo. Y no cualquier hijo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que yo quiero que usted tenga claro es que usted necesita creer lo que la Biblia dice es el Dios de la Biblia. Si la Biblia dice que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué usted lo tiene que interpretar para acomodarlo a su manera? ¿Qué daño le hace creer lo que dice la Escritura? Crea lo que ella dice. Si dice que para nacer Jesús vino el Espíritu Santo y el Padre y pusieron a Jesús en el vientre de María, pues así lo dice el texto. Que el día que se bautizó Jesús, los cielos se abrieron y el Padre habló en los cielos, Jesús se está bautizando, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Qué más vuelta le damos? Ah, no, pero algunos lo interpretan. Por eso le digo, la Biblia, las doctrinas de la Biblia no son de interpretación, son de creerlas como ellas están determinadas. ¿Qué interpretan algunos? No, lo que pasa es que era Jesús Padre habló desde los cielos, Jesús Espíritu descendió y Jesús el Hijo estaba bautizándose. Pero ¿por qué tengo que hacerle ese enredo si el texto no lo dice? ¿Y bajo qué circunstancia me envía el texto a que tenga que interpretarlo de esa manera? Si el texto me está diciendo de una manera tácita que ahí están las tres personas determinadas. Ahí lo está diciendo. Seguimos. El día que Jesús resucitó de entre los muertos, cuando Jesús muere, también el autor sagrado de la Biblia nos hace un comentario diciendo que Jesús resucitó por obra del Padre y por obra del Espíritu Santo. O sea que tampoco nos dice que fue él solo que se paró. Así que vamos a Hechos capítulo 2, versos 32 y 33. Y el texto dice, a este Jesús resucitó Dios. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos, está diciendo Pedro, que es el que está diciendo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué dice lo que dice Pedro? A ese Jesús que ustedes mataron, que creyeron que eran cualquiera, Dios el Padre lo resucitó. Y en razón de él, no de ustedes, es que el Espíritu Santo se derramó. Fue por la promesa del Padre dada a él que hoy tenemos este derramamiento del Espíritu. Eso fue el día de Pentecostés. Fue por la resurrección de Jesús. Aparecen también las tres personas en ese pasaje. Ahora, en el envío del Espíritu Santo, porque el día que Jesús se fuera, iban a enviar al Espíritu Santo. Y Jesús lo dice claro, que el envío del Espíritu Santo es una encomienda de Dios el Padre, de Jesús, para que el Espíritu Santo venga. Y lo puede encontrar en Juan capítulo 14, verso 26. También en 15, 26 lo puede encontrar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De nuevo, ¿quiénes están allí? El Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el
Padre. ¿Quién lo va a enviar? Diga, el Padre. ¿En nombre de quién? En mi nombre, hablando Jesús en primera persona. Él viene a reemplazar el lugar que yo dejo, el vacío que yo dejo. Él viene a tomarlo. No es Jesús vuelto espíritu, es otra persona. Porque para esa gracia lo deja, ¿no? Quédese allí. Así que ahí está diciendo de esa manera. Ahora, en la salvación de los creyentes, usted es salvo porque había un plan del Padre, porque hay una obra del Espíritu Santo y porque hay una obra del Cristo resucitado también para usted. De esa manera es que se provee la salvación en la Biblia. Si quiere, mírelo, como lo dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos, ¿según qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Había un plan, ¿de quién? Del Padre. ¿Cómo dice? Según la que antes de la ciencia ya Dios el Padre había determinado un plan de salvación. Ahora dice que ese plan también tenía otra actividad más, la santificación por el Espíritu. Dios el Padre elige, dice, salven a Pedro, a Juan, a Andrés, a María. El Espíritu Santo dice, yo los santifico, yo me encargo de pulirlos. Pero ¿cuál es el papel de Jesús? Yo los lavo con mi sangre. Entonces la salvación consta de tres cosas: que el Padre Celestial te haya elegido, que el Espíritu Santo te santifique y que Jesucristo te lave con su sangre preciosa. Eso es lo que dice. También aparece la doctrina de la Trinidad, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios de la Biblia. El día que matan a Esteban, Esteban es el primer mártir cristiano que muere por su fe. Y ese día que Esteban muere apedreado, Esteban dice algo muy interesante. Capítulo 7 de Hechos, verso 55. El texto bíblico nos revela que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. 2, que puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios. Y 3, a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Claro o no? No necesitamos plastilina, está claro. Así que dice, Esteban era un hombre lleno. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y cuando está muriendo, que lo están apedreando, él dice, yo veo los cielos abiertos. Veo al Padre sentado en su gloria, pero también veo a Jesús a su derecha. Ahí está Jesús. Y de esa manera están mostrando en este momento crucial que están estas tres personas como tal. También aparece en el reparto de los dones y los ministerios, en la obra de la iglesia, también aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo y aparece Cristo. Primero los Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, usted va a encontrar el obrar del Espíritu Santo, el obrar de Cristo y el obrar del Padre Celestial. De maneras diferentes. Verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Ahora, verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el texto Nuevo Testamento, Señor es Jesús. Y dice, el Señor que da los ministerios es el mismo. ¿Cuáles son los ministerios? Apostolado, pastor, apóstol, evangelista y maestro. Esos 5 ministerios. Ahora verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Padre se encarga de mirar cómo opera en cada persona. Por la gracia que Dios puso en cada persona, Dios pone a personas a operar de una manera, aquel de otra. Hay diversidad como Dios permite que se haga la obra. Y todo el mundo no lo hacemos igual, porque el Padre así lo planeó. Ahora hablamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo saluda a la iglesia de Corintios. Y mire el saludo que le hace. Esto sí es explícito. Segunda a los Corintios 13:14. Mire cómo lo dice, con toda claridad y precisión. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué menciona Pablo? La gracia del Señor Jesucristo. El amor del Padre, de Dios. ¿Y qué otra cosa? Y la comunión del Espíritu. ¿Están ahí, cierto? Sí, claro. Ahora Jesús, antes de irse para el cielo, está en el monte de los Olivos. Y antes de subir a los cielos, les encomienda a los discípulos una tarea. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos. Y luego les dice, vayan y bauticen, los versos 19, capítulo 28, verso 19 de Mateo. También es explícito. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Para dónde le echamos? Así lo dice. No hay ningún problema en aplicar la Biblia como está determinada. Ahora, en la predicación de los apóstoles, por lo menos de Pedro, su predicación no fue solamente mencionar a Jesucristo. Su predicación estuvo involucrada en mencionar al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús. Mire en la predicación que Pedro le hace el día de Pentecostés, lo que leímos hace un rato. Esto es una predicación. Ese día se convirtieron 3,000 personas a Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es una predicación, no es un discipulado, no es una prédica pública. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué elementos de Dios incluye Pedro en su predicación? Incluye a Jesús, incluye al Espíritu Santo e incluye al Padre como el autor de todo eso que está pasando. Y es una predicación. Allá en el capítulo 5, Pedro vuelve a predicar de nuevo y mire cómo lo hace otra vez.
capítulo 5, verso 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios le ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Predicación más trinitaria no se puede conseguir con él. Él incluye al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en su disertación, en su mensaje. Si así lo predicaron ellos. Capítulo 10, verso 38. Es otra enseñanza. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién fue que ungió a Jesús? 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. 3 personas mencionan: Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y es una enseñanza que está dando. Entonces, mis hermanos, ¿para dónde le hacemos? Ahora, la revelación del Dios de la Biblia en Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. ¿Qué revelación encontramos allí? Apocalipsis capítulo 1, del 4 al 5, dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos menciona? Menciona a Jesucristo, al Padre y a los 7 espíritus de Dios. Ahí está, determinado, sin tanta enredo, claro, preciso. Capítulo 3 de Apocalipsis, versos 21 y 22. ¿Cómo lo dice? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunto, ¿existe Padre? Algunos dicen que no. Entonces por eso le digo, vamos a creerle al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios y que Jesús se sentó en el trono con el Padre cuando venció, y promete que el que venza también se sentará con él en ese trono. El que tiene oído, oiga. ¿Qué debe oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos mencionan ahí? ¿Cuántos aparecen? El Padre en el trono, Jesús en el trono, y el Espíritu diciendo: escuchen lo que se le dice a la iglesia. Seguimos, Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado y sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué vio? A uno sentado en el trono, a un cordero completamente lleno de toda gloria, donde
vio los espíritus de Dios, vio a Dios mismo. Así me está revelando la magnitud de que Dios no es solo. No es solo. Contemple lo que tiene el texto. 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Escuchen, mencionan dos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién hay que darle la gloria según ese texto? Al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que merece toda gloria y todo honor. Así lo dice. Capítulo 7, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. ¿Cuál salvación? La que usted tiene, la que Dios le otorgó, depende de la obra de Dios completa. Estoy en Apocalipsis 22:1, ¿cómo dice? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Diga, del trono de Dios y del Cordero. Y usted dirá, ¿por qué no menciona el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí en la tierra con su iglesia. Es Apocalipsis, la revelación de las últimas cosas. Aquí encontramos, mire Filipenses capítulo 2, también nos hace una revelación de Jesús y del Padre. Capítulo verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblase toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre, no para gloria del mismo, es para alguien más. Ahora, en la Biblia, los apóstoles sabían de los estragos que hace una falsa doctrina. Por eso le dije, vamos a hablar del Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así lo voy a creer yo. Si el Dios de las interpretaciones es el solo, lo que el hombre interpreta siempre le falta algo. Es mejor creer lo que dice la Biblia con su contexto. En segunda de Juan, que es un solo capítulo, capítulo 1, del verso 9, Juan le hace una recomendación a la iglesia para que pueda perseverar en Cristo. Y le dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ¿ni qué? Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras. ¿Usted sabe por qué cayó Eva? Porque se puso a conversar con una culebra.
Yo no sé cuántos conversan con los animales, pero por lo menos Eva sí. Y en la conversación terminó perdiendo Eva porque la culebra estaba endemoniada, tenía el diablo adentro. Entonces, el apóstol hace una recomendación muy clara. Si alguno viene a usted y no trae la doctrina, aquí menciona al Padre y al Hijo, ¿qué le dice? No lo reciba en casa. No le abra la puerta para entrar en conversaciones con usted. El que tiene falsa doctrina no sirve para que lo enseñe, porque te enseña falsa doctrina y va a torcer tu caminar. No le preste los oídos. Tampoco sea grosero, usted es cristiano. Sencillamente dígale: qué pena, mi amigo, no me interesa su doctrina, no la quiero escuchar. Ya. Ya yo tengo mis cosas claras y ya. El que le dice bienvenido, porque ellos dicen: venga y discutimos doctrina, a ver quién sabe más, usted o yo. Le pregunto: ¿usted encontró entre los más de 6,000 fariseos que habían en la Biblia que hayan salido del fariseísmo por seguir a Cristo? No. Sus doctrinas estuvieron por encima de seguir a Jesús. Y el que tiene doctrinas erróneas prefiere mantener su doctrina errónea que seguir realmente a Jesús, como lo dice la Biblia. Entonces, no le preste los oídos a las tinieblas. No lo haga. Amén. Por lo que se empieza y terminamos. No queremos quitarle más tiempo tampoco. Soberano Señor, te damos gracias, te bendecimos, eterno Padre Celestial, en esta mañana. Tomamos, Padre amado, la decisión de creer al Dios de la Biblia. Lo que la Biblia dice para mí es regla, es mandamiento, es orden, es para cumplir. Y enséñame a obedecer tu palabra y a hacer estudios claros y precisos de las Escrituras, no a mi manera o a mi forma. Así que oro, Dios amado, en esta mañana, rompiendo con toda doctrina falsa, errónea, que en la mente de algunos ha llegado para dañarles y para detenerles el buen desarrollo y proceso. Pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que le permita que sus mentes sean limpias y lavadas con la sangre de Jesucristo, y que puedan tener una doctrina sana por las Escrituras, por tu palabra bendita, que bendice de una manera poderosa, grande y plena la vida de tus hijos. Aquí estamos, Dios Todopoderoso, delante de ti. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Yo te pido, amado Señor, que puedan tener una mente llena, plena, completa, total del conocimiento de tu palabra y de tu verdad, que sostenga sus vidas en cualquier parte y en cualquier lugar del mundo, con seriedad, seguridad, precisión, porque es tu palabra. Y la palabra tuya es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Necesitamos esa espada entrando profundamente en mi alma, en mi espíritu y también en mi cuerpo, en mis neuronas, siendo llenas, saturadas del conocimiento de tu verdad, para vivir una vida de acuerdo al deseo del plan eterno de Dios para el hombre aquí en la tierra, con un pensamiento claro, preciso, lleno de la bendición y del
de toda la forma de enseñanza de la Escritura para el corazón del hombre. Señor amado, cancelamos, reprendemos el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, y oramos para que la luz del Evangelio resplandezca y bendiga la vida de tu iglesia y de tu pueblo y de todo el que oye, de los que están en casa, en las redes. Bendíceles con tu palabra poderosa y eterna. En el nombre santo y glorioso y poderoso de Jesucristo le bendecimos. Amén. Dios les bendiga. Salúdense, nos vemos el miércoles, el viernes.